Bueno, pues buenas noches a todos, Dios les bendiga. Vamos a estudiar la palabra. Y bueno, yo creo que Dios va a hablar a nuestra vida en esta noche. Así que preparemos nuestros corazones para escuchar la palabra de Dios. Vamos a orar primeramente. Padre Dios, te damos gracias, Rey, por esta noche que nos permite estar aquí reunidos nuevamente, Dios. Ponemos todo pensamiento contrario a los pies de Cristo, Señor, lo sometemos en obediencia a los pies de Cristo. Padre Dios, todo aquello que se quiere levantar en contra del conocimiento de Cristo, Señor, es echado fuera en el nombre de Cristo Jesús. Padre, todo pensamiento, todo espíritu contrario, todo espíritu rebelde, Señor, se va de este lugar en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Y hablamos libertad para hablar tu palabra, hablamos libertad, Señor, para escucharla, Señor, para atenderla, Dios, y para, Señor, atesorarla en nuestros corazones, Dios. Hablamos, Señor, que ninguna distracción, Señor, va a estar aquí, sino que, Señor, todo Dios va a caminar conforme, Señor, a tu voluntad, Rey. Dios, gracias, Padre. Gracias, Rey, te damos. Gracias, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, el poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor. Padre, toma el control de mi vida, de mi boca, de mi mente, de mi corazón, Señor. Y solo seas tú hablando, Señor, a mi vida. Solo tú seas hablando a la vida de mis hermanos, Señor. Solo seas tú, Señor, hablando, Dios, a cada uno de los que escuchan, Padre. Y seas tú revelándote, Señor, a ellos, Dios. Padre, yo siento, Señor, que ya no volveremos, Señor, a ser iguales y que tú transformarás nuestros corazones, Señor. Padre, tú vas a tomar el control, Señor, y vas a cambiar nuestra manera de pensar, Señor, de una vez y para siempre, Señor. Gracias te damos en el nombre que es sobre todo el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Bueno, hermanos, vamos a ir a Romanos 12. He seguido estudiando acerca de la transformación del cristiano, del creyente, y hoy en lo que estudié, Dios estuvo hablando a mi vida y creo que va a hablar de ustedes también. Entonces, Romanos 12:2 dice la palabra de Dios: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ok. Les digo que he seguido leyendo al respecto, y lo que hoy aprendí es que la palabra griega que se usa en el Nuevo Testamento para hablar de transformación, ¿sí?, de renovación, es la palabra metamorfosis. Conocemos la palabra, ¿verdad? ¿Alguna vez? ¿Sí? Nos enseñaron de la metamorfosis. ¿No? ¿No recuerdan? La metamorfosis, las mariposas, efectivamente, ¿verdad? De cómo una oruga se convierte en una mariposa. Es un cambio completamente diferente. Y usando el ejemplo que casi siempre utilizan para la metamorfosis, ¿verdad?, vamos a estudiar hoy la palabra y vamos a entender cómo tiene que ser el cambio en el cristiano, en el creyente. Cómo es transformado el cristiano, cómo es transformado aquel que ha puesto su confianza en el Señor. Entonces, bueno, ¿todos conocemos una mariposa? Sí, ok. Y sabemos que es una oruga, y que esa oruga después se encapsula y después de un determinado tiempo sale una mariposa. ¿Ok? Bueno, ¿ha escuchado usted el dicho de que uno es lo que come? ¿Sí? Si comes golosinas, si comes comida chatarra, pues ¿qué es lo que va a pasar? Que al final de un tiempo
pues te vas a poner gordo y vas a tener problemas de salud. ¿Por qué? Por no guardar una buena dieta. Pero si tú en cambio comes, ¿verdad?, lo que se conoce como el plato del buen comer, algo de carne, algo de legumbres, algo de verduras, algo de frutas, cereales, leche, queso, huevo. Si tú combinas correctamente esos elementos, entonces tú vas a estar sano, tu cuerpo va a estar sano y tú vas a crecer fuerte. Y es muy probable que no te enfermes. ¿Cierto? Ok. Pues vamos a llevar eso a lo espiritual. ¿Sí? Entonces vamos a llevar esto de que somos lo que comemos al ámbito espiritual. Imaginémonos que una oruga decide no comer lo que todas las orugas comen con tal de convertirse en una mariposa. ¿Sí? Una oruga tiene que comer hoja y una determinada hoja para poder engordar, porque lo primero que hace es crece para poder aguantar el tiempo de ayuno en el que va a estar encapsulada. Y después, ¿verdad?, eso que come finalmente lo va a convertir en esa seda o en esa telita, hilo, como le queremos llamar, con el cual se va a encerrar ella misma. Pero supongamos que una oruga decide no comer hojas, sino que dice, bueno, yo voy a comer raíces, yo voy a comer la flor, ¿verdad? Yo voy a comer otra cosa, pero no voy a comer hojas, porque no me gusta comer hojas. ¿Usted cree que esa oruga va a tener el tamaño necesario, va a tener los elementos necesarios para poder formar primeramente ese hilo con el que se va a enrollar y después aguantar o soportar el tiempo de ayuno que va a estar encerrado ahí en la crisálida? Es el nombre del saquito, crisálida. Y entonces transformarse en una hermosa mariposa. ¿Verdad que no? No creo yo que pueda ser. Bueno, entonces tenemos que entender que nosotros, si queremos ser transformados, si nosotros queremos ser renovados en el Señor, tenemos que alimentarnos correctamente para poder ser transformados. Quisiera que fuéramos al libro de Juan, capítulo 6. ¿Sí? Y quisiera que fuéramos al versículo 51. Juan 6, 51. Amén. Dice la palabra de Dios: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Y Jesús les dijo: de cierto les digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. ¿Sí? Y el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿de qué tenemos que alimentarnos? De acuerdo a lo que dijo Jesús. Dice: ustedes tienen que comer mi carne y beber mi sangre para que realmente vivan y tengan vida eterna. Si vamos un poquito más atrás, capítulo 6, versículo 32.
¿Sí? 6:32 dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Los judíos pensaban literalmente en comer su carne y beber su sangre, pero Jesús a lo que se refería era a acercarse a Él, aprender su doctrina, su enseñanza y ponerla por práctica. Es a lo que se refería Jesús. Y pone como ejemplo a Moisés y el maná en el desierto. ¿Qué dijo Dios acerca del maná? ¿Cuál era la ley acerca del maná? Recoger lo necesario cada día. Usted no podía ir el lunes, el primer día de la semana, y recoger para toda la semana. Porque ¿qué pasaba? Al día siguiente estaba echado a perder. Y usted no podía tomar de más, porque también lo que se quedaba se agusanaba, sino que tú tenías que tomar la medida precisa y exacta que ibas a comer. ¿Qué me enseña esto? Puesto que aquí lo enseña Jesús. Yo tengo que ir a Cristo. Yo tengo que ir al Señor todos los días por mi porción de alimento que el Señor me va a dar. Mi espíritu necesita estar todos los días pegado al Señor y ir y alimentarme y tomar lo necesario para ese día. Porque también decía, si ustedes no toman, o sea, si ustedes no se levantan tempranito y van y toman, si les faltó, ni siquiera se preocupen por irlo a buscar, porque ya lo van a encontrar más tarde. Se tenían que, cuando iban, tomar todo lo que necesitaban. Entonces yo cuando me acerco a Dios, yo tengo que ir y llenarme, saciarme. Yo tengo que ir y abastecerme para todo el día. Y el día de mañana yo tengo que hacer lo mismo, porque lo que yo tomé el día de ayer era para el día de ayer. Cada día yo tengo que tomar mi porción que me corresponde. Cada día yo tengo, ¿verdad?, que buscar a Dios y alimentarme correctamente para que pase ¿qué? Lo que estamos hablando de la metamorfosis. La única manera en la que la vida del cristiano puede cambiar y ser transformada es cuando nos alimentamos de Cristo. Cuando yo me alimento de Cristo, cuando yo como su carne y bebo su sangre, ¿verdad? Lo que estamos entendiendo, cuando yo voy y leo su palabra, entiendo sus enseñanzas y las pongo por práctica, entonces yo voy a estar alimentado correctamente para llevar a cabo esa metamorfosis en mi vida, para ser transformado en una nueva criatura conforme a la imagen del Hijo de Dios, porque eso es lo que dice la palabra, que vamos creciendo y vamos siendo transformados, acercándonos a la imagen del Hijo de Dios, es decir, a Jesús. La oruga que empezó un día es completamente diferente a la mariposa que será al final. La oruga que entró a la crisálida es diferente a la mariposa que sale de ella. En el proceso de transformación, tú vienes a Cristo y el día que tú viniste a Cristo, tu vida es transformada, es limpiada. Tú vuelves a nacer. ¿Pero para qué? Para ser transformado, para que ahí empieces tu caminar y al cabo de un tiempo, a través del proceso que Dios va a estar llevando a cabo en tu vida, tú te vas a convertir en Cristo. Porque al final lo que tenemos que ser es una imagen de Cristo. Tú te tienes que convertir en Cristo. ¿Sí estamos entendiendo? Tú al final de este proceso serás como Cristo.
Y ese debe ser la meta de todos y cada uno de los creyentes. Ahora, decíamos de aquella oruga rebelde, ¿verdad?, que no quería alimentarse como las demás orugas. Y yo me pregunto, si esa oruga, como no se alimentó correctamente, ¿verdad?, como no hizo lo que tenía que hacer, pasar por el proceso que tenía que pasar al final, pues se da cuenta de que no puede ser una mariposa. Y supongamos que esta oruga, la estamos viendo como en un mundo de fantasía, ¿verdad? Supongamos que esta oruga entonces dice, bueno, pues como no puedo ser una oruga, pero no puedo ser una mariposa, me voy a mandar a hacer unas bellas alas, me voy a hacer unas antenas, unas delicadas patas, y entonces me voy a poner un disfraz de mariposa. Pero yo pregunto, ¿será realmente una mariposa? No, porque solo aparenta ser una mariposa. En su interior está el ser una mariposa. Existe la posibilidad de ser una mariposa, pero decidió no ser una mariposa. Decidió no caminar y no pasar por el proceso para ser una mariposa. Y cuando lo vean las demás mariposas, ¿qué van a decir? Tú no eres una mariposa, tú nada más estás disfrazada. Y cuando la vean otros animales también, o otros insectos, también se darán cuenta y dirán, tú no eres una mariposa. Y he ahí donde cae la trampa de la religiosidad. Porque la religiosidad quiere cubrir por fuera lo que no ha podido hacer desde dentro. ¿Por qué? Porque no se ha alimentado correctamente. Porque no se ha nutrido correctamente. ¿Para qué? Para poderse transformar en lo que tiene que ser. Simplemente se ha vestido, se ha disfrazado para aparentar, ¿verdad?, que es lo que puede ser, pero no lo ha alcanzado. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que alimentarnos correctamente si queremos vivir esta transformación. Y entonces, ¿en qué nos damos cuenta? Fíjense, Jesús estableció, dice la palabra, 5 ministerios aquí en la tierra. ¿Sí? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Y todos para ellos para qué? Para edificar a la iglesia. ¿Sí? Cada uno de estos ministerios tiene una función. Cada uno de ellos, ¿verdad?, se va a desarrollar de una manera tal para edificar a la iglesia. Pero el fundamento, ¿quién es? Cristo. Entonces, ¿qué es lo importante de todo esto? Cristo. La iglesia tiene que ser cristocéntrica. ¿Qué quiere decir? Todo gira alrededor de Cristo. Si yo no tengo a Cristo en el centro de todo, yo me estoy alimentando de otras cosas. Y es increíble que haya cristianos que conocen más de libros cristianos que de la Biblia. ¿A poco no? Hay cristianos que se la pasan compre libros, los leen completitos, hasta te los recomiendan y te dicen, no, este es un super libro, ¿verdad? Aquí yo aprendí a tener fe, aquí yo, ¿verdad?, encontré cómo Dios se mueve en las sanidades, aquí yo encontré cómo Dios prospera a las personas, pero no conocen nada de Biblia. Cuando el fundamento tiene que ser Cristo y su palabra. Entonces, no se están nutriendo o alimentando de lo que es primero, de la palabra de Dios. No está mal, no estoy en contra de leer otros libros, pero lo primero que tienes que leer, o de lo primero que te tienes que alimentar es de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hasta la misma palabra de Dios te va a permitir discernir
lo que estás leyendo. Porque no todo lo que venden en una librería cristiana es correcto. Sí, justamente en esta semana yo leía de varios bestsellers cristianos y decían todos sus detalles que van en contra de la palabra. Pero son los más vendidos en las librerías cristianas. No digo que todos, algunos de los más vendidos. Entonces, ¿qué necesito yo? Alimentarme primero de esto. ¿Para qué? ¿Yo cómo voy a saber cuando alguien me da, no sé, una carne X? Si yo no antes la he probado. Si yo no antes he probado, ¿verdad?, directamente el original, para saber que cuando alguien más me ofrece y distinguir, no, eso no es lo que me están diciendo que me están dando. Me están dando gato por liebre. O los tacos no son de no son de res, no son de cerdo, ¿verdad?, son de otra cosa. Pero si yo no conozco el original, ¿cómo puedo distinguir la diferencia? ¿Cómo puedo distinguir el sabor? Entonces, ¿cómo yo puedo saber si un libro, ¿verdad?, que una literatura cristiana es correcta o no es correcta? Si no, antes yo fui a la escritura y sé exactamente, conozco el corazón del autor y conozco el pensamiento. Por eso dice la palabra que nosotros debemos de tener la mente de Cristo. Y si yo tengo la mente de Cristo, entonces puedo discernir algo que no va conforme a la mente de Cristo. Entonces la religiosidad, ¿verdad?, ¿qué es lo que hace? Que simplemente trata de tapar, porque ese ser humano que se ha vestido de religiosidad no puede, si se mantiene así, no puede realmente llegar a ser como Cristo, porque en su interior no ha sido renovado. En su interior sigue siendo exactamente lo mismo, simplemente que vestido como si fuese. Por eso Jesús habló de los fariseos como tumbas emblanquecidas, por fuera muy bonitos, pero por dentro llenos de podredumbre. Entonces, si el cristiano, si el creyente quiere ser transformado, quiere ser realmente renovado en su ser, tiene que alimentarse correctamente. Y alimentarse correctamente es de Cristo, de su palabra, de su mensaje, de su enseñanza. De eso el ser humano, el creyente, tiene que alimentarse. Por eso es que Jesús dice ahí en su palabra, que en aquellos postreros días muchos le dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello. Pero Él les va a contestar: yo no te conozco, hacedor de maldad. Yo me pregunto de todas esas iglesias, ¿verdad?, y esperemos que aquí no nos pase y que no haya gente así. Y si la hay, pues que Dios empiece a transformarnos. Pero ¿cómo alguien pretende alcanzar la salvación? Porque dice la palabra que la podemos perder, ¿sí? Pero ¿cómo pretende el día que se presente delante de Cristo estar o alcanzar la vida eterna si aquí en la tierra nunca se pudo someter a su autoridad? Nunca se pudo someter a su palabra, nunca se pudo someter a sus deseos. O sea, ¿cómo si aquí en la tierra alguien no pudo hacer la voluntad de Dios, no pudo obedecer su palabra? ¿Cómo pretende vivir una eternidad bajo la autoridad de Dios si aquí en la tierra no aprendió a obedecerlo? Si aquí en la tierra solo simuló que obedecía, simuló que vivía una vida conforme a la voluntad de Dios. Por eso es que allá delante de la presencia de Dios muchos serán
descartados. Muchos, ¿verdad?, dice que él apartará de un lado las ovejas y del otro lado los cabritos. Hay muchos que se visten de ovejas, en realidad ahí les van a salir los cuernitos y se van a ir de cabritos. Entonces nosotros tenemos que aprender a someternos a la voluntad de Dios. Y si realmente queremos ser renovados y ser transformados, ir y alimentarnos de lo que aquí mismo Jesús dijo, que su carne es verdadera comida y su sangre verdadera bebida. Cuando habló de su carne, habló de un pan. Y el pan nos representa la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que es medicina a nuestros huesos, que es lámpara a nuestro camino. Sí, podemos leer el Salmo 119 y ahí nos habla de todo lo que es la palabra de Dios para nuestras vidas. Entonces, la palabra de Dios es verdadera comida. ¿Para quién? Para el espíritu. Por eso es que dice Pablo que aunque este hombre exterior cada vez se debilita, el interior se hace cada vez más fuerte. Porque el espíritu de nosotros, que está unido al espíritu de Dios, es alimentado y es fortalecido con la palabra de Dios. Es por eso que tenemos que hacer este ejercicio de todos los días, leer un capítulo de la Biblia y discernirlo y tratar de leerlo y meditarlo, y Dios nos va a hablar. Los que nos juntamos todas las mañanas a orar, hemos tenido por práctica eso todos los días, y creo que Dios ha empezado a dar revelación y ha empezado a dar interpretación de la Escritura a cada uno de los que participan. Y me gustó que alguien dijo hoy: no soy yo, es el que está dentro de mí. Efectivamente, porque Él es el que nos habla y Él es el que nos enseña y nos dirige y nos muestra todas las cosas. Así como yo ahorita, no soy yo el que está hablando, es el Espíritu Santo que ha dado entendimiento, que ha dado la interpretación, el conocimiento de la palabra, y nos habla a todos y cada uno de nosotros en esta noche. Entonces, cuando Jesús partió el pan, dijo: este es mi cuerpo. Y es a lo que se refería, la verdadera comida, la palabra. Y después tomó el vino y dijo: esto es mi sangre. El vino representando el gozo, y el gozo es el Espíritu Santo. Lo podemos ver como el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces el Espíritu Santo es el que sacia nuestra necesidad, porque el Espíritu Santo, dice la palabra, que Él es el que hace que nuestro espíritu entienda, ¿verdad?, que somos hijos. Él es el que nos hace entender nuestra adopción y que somos hijos, y dice que por Él nosotros clamamos: Abba, Padre. Y que el Espíritu Santo es el que nos revela, y dice la palabra que de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Y ese es el Espíritu Santo obrando en nuestro interior, fluyendo y trayendo cada día más y más y más y más cosas frescas, cosas nuevas a nuestra vida. Y la palabra se renueva y se renueva y se renueva. Y aunque este pasaje de Romanos 12:2 lo hemos predicado y escuchado quién sabe cuántas veces, Dios sigue hablando cosas nuevas a nuestras vidas. Entonces, si nosotros queremos ser transformados y renovados en el Señor, tenemos que permitir al Señor obrar, pero para eso tenemos entonces que nosotros alimentarnos correctamente. Y volviendo al pensamiento que existe, uno es lo que come. ¿Quieres ser como Cristo? Aliméntate de Cristo. Si te alimentas de otras cosas, no puedes llegar a ser como Cristo. ¿Por qué? Porque lo que da la sustancia, ¿verdad?, es el alimento. Si tú comías unas papas fritas que venden en una bolsa de esas, no las que fríes
tú cortas las rebanaditas, las fríes y las metes en una bolsa, no. De esas que ya vienen procesadas. La mayoría ni siquiera son papa. Es harina. Harina ahí procesada y pasada por aceite, o a veces ni siquiera pasada por aceite, que sabe por dónde la pasan, y ahí te la venden en tus bolsitas. Pero eso es una imitación de lo que sí es verdadero. Entonces, si tú te alimentas de puras cosas que son imitación, te conviertes en una imitación. Pero si tú te alimentas de las cosas verdaderas, vas a hacer algo verdadero. Entonces, alimentémonos de lo que es verdadero. Mi palabra es verdad, dice la Escritura. Entonces, alimentémonos de la verdad de la palabra, de la verdad de la Escritura. Y el Espíritu de verdad les enseñará todas las cosas. El Espíritu de Dios es verdad. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Alimentémonos de lo verdadero, no de la imitación. No simulemos ser realmente que querramos ser como Cristo. No mostrar una imagen, no tratar de apantallar y simular algo que no somos. No. Aunque sea poco a poco. Aunque sea que digamos, es que yo no he visto mucho cambio en mi vida. Pero si estás obedeciendo a Dios, Dios te está transformando. Preferible ser original y ser auténtico y que la gente siga viendo tal vez algunos de tus defectos, pero que también vea muchas de las cosas que Dios ya ha hecho en tu vida, a tratar de aparentar algo que realmente no eres. Preferible. Y que la gente diga: es que antes era así, ya no lo es, pero sigue siendo esto. Bueno, pues díganles que estoy en proceso. Dios no ha terminado conmigo, Dios sigue trabajando, gloria a Dios. No se ha cansado de trabajar conmigo. Estoy ahí en las manos del alfarero, Él sigue dándome forma. Y de repente me quiebro en sus manos y me vuelve a dar forma. Y de repente me rebelo y quiero hacer una jarra en lugar de un tazón. Pero Él me dice: no, tú eres un tazón. ¿Ok? Entonces, dejemos que Dios obre en nuestras vidas a través de su palabra y a través de su Espíritu. Realmente tomemos lo que es verdadero y dejemos que Dios haga eso en nuestras vidas. Es un proceso. Entramos como orugas, pero salimos como mariposas. Tal vez las orugas no son muy bonitas, pero el producto final es muy hermoso. Entonces, ¿queremos ser realmente como mariposas? ¿Queremos realmente ser como Cristo? Sometámonos al proceso y alimentémonos sanamente. Amén. Pues vamos a dar gracias a Dios. Padre Dios, te damos gracias en esta noche, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, porque tú quieres, Señor, que cada uno de nosotros alcance realmente, Señor, lo que tú has prometido y lleguemos a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Tú realmente deseas, Señor, que todos y cada uno de nosotros, Señor, al presentarnos delante de ti, seamos puestos, Señor, con las ovejas. Señor, que cada uno de nosotros pelee la buena batalla, como dice el apóstol Pablo. Señor, que cada uno de nosotros alcance la corona, Señor, de la vida. Que cada uno de nosotros, Señor, pueda recibir galardones allá en tu presencia.
Señor, que al momento en que sean pesadas y probadas nuestras obras, Señor, sean halladas rectas delante de ti y sean halladas, Señor, con sustancia. Señor, que fueron construidas con materiales duraderos, Señor, y no perecederos, sino que fueron hechos con materiales, Dios, que resistieron la prueba, el fuego, Dios. Gracias, Rey, gracias, Dios, te damos, Señor. Dios, Señor, quita todo alimento chatarra de nuestra vida, hablando espiritualmente y también naturalmente, que no nos hace ningún bien. Señor, que nuestro espíritu lo alimentemos con lo que es verdadero, Señor. Con tu palabra, Señor. Con lo que permanece, es eterno y permanece para siempre. Porque dice tu palabra, Señor, que la tierra pasará con sus deseos, pero tu palabra no pasará. Porque ella, Señor, seguirá ahí por toda la eternidad, Señor. Dios, alimentanos, Señor, con tu palabra. Señor, que cada mañana, Dios, nos acerquemos a tu presencia para obtener nuestro alimento diario, Señor. Para tener, Señor, cada uno su porción del día, Dios, y nos mantengamos bien nutridos, bien fortalecidos en ti, Señor. Dios, ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo el nombre de Cristo Jesús. Padre, transforma todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu, Señor, y sean, Señor, llevados, Dios, a tu voluntad, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Espíritu Santo, trae, Señor, entendimiento de esta palabra. Grábalo en nuestros corazones, Señor, y recuérdanoslo, Dios, cada día, Señor. Pon hambre y sed, Dios, porque dice tu palabra, que si nosotros vamos a ti, nadie tendrá hambre y nadie tendrá sed. Dios, pon hambre y sed, para que tengamos la necesidad de ir delante de ti. Hambre y sed por ti, Señor. Hambre y sed por tu presencia. Hambre y sed por tu palabra. Hambre y sed por estar, Señor, en comunión contigo. Dios, gracias te damos en el nombre que es sobre todo el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya.